Vamos a hacer una breve introducción a la normativa de las competencias clave, para lo cual os voy a presentar un Prezi. Empezaremos con el conocimiento inicial. Vamos a pensar cuando estamos en el aula. Entonces vamos a pensar primero en dos preguntas. Si las he integrado de algún modo en el día a día. Y también si conocemos la normativa que las regula y si sabemos dónde encontrarla. Entonces, ahora mismo nos vamos a centrar sobre todo en esta segunda pregunta, en la referida a la normativa. Vamos a empezar con el primer punto, es decir, la orden SD 65/2015, que voy a explicar muy brevemente. Esta orden establece las relaciones entre las competencias, los contenidos y criterios de evaluación. Es imprescindible para entenderla. En esta orden se definen las competencias y establece un punto que dice la adquisición de las competencias clave por parte de la ciudadanía, condición indispensable para lograr que los individuos alcancen un pleno desarrollo personal, social y profesional que se ajuste a las demandas de un mundo globalizado y haga posible el desarrollo económico vinculado al conocimiento. Esta información la establece desde la primera vez que se empezaron a nombrar las competencias en el año 2001 y está más o menos sacada del Marco Estratégico para la Cooperación Europea en el ámbito de la educación y la formación, 2020. Entonces, ¿qué responde esta primera definición? Pues a esa pregunta que nos hemos hecho muchas veces. ¿Y si cambia la ley, qué ocurre? Las competencias seguirán estando porque se trata de un marco europeo. No estamos hablando ya simplemente del marco de la LOMCE. Las competencias se podrían definir de una manera muy sencilla, como diciendo que existen una serie de conceptos, teorías, no datos, hechos, que el alumnado debe saber decir. Una destreza en la acción física observable, la acción mental que debe saber hacer y una serie de actitudes y valores que el alumnado debe saber ser. En ese caso, las competencias básicas empezaron a ser nombradas en la LOE, la Ley 2/2006, y se convierten en competencias clave en la LOMCE, o sea, Ley Orgánica 8/2013. Han variado de 8, que eran las competencias básicas, a 7. Nos hablan y nos dicen que es un proceso de desarrollo continuo, no en un determinado momento. Implican cada vez un mayor nivel de desempeño. Por lo tanto, empiezan desde abajo para ir desarrollándose. Entonces, en este caso, se desarrollan primero las competencias clave, pues con los objetivos que tenemos en cuenta. Se supone que se tienen que establecer una serie de estrategias para la adquisición de estas competencias clave y que todos esos objetivos pues se pondrán de manifiesto mediante la creación de unas unidades didácticas integradas, que son las UDIs. En este caso, serían unas unidades didácticas en las que están esos objetivos que el alumnado debe conseguir, pues están incluidos en esas unidades. También las competencias clave tienen una relación directa con el currículo, sobre todo en los contenidos en los que aparece y en las metodologías que vamos a utilizar para que, partiendo de esos contenidos, el alumnado adquiera esas competencias clave. El currículo también estará especificado, estará directamente relacionado con los criterios de evaluación. Entonces, en ese caso, con los criterios de evaluación se debe de tener en cuenta lo que el alumnado sabe y sabe hacer en cada materia, para lo cual se establecen una serie de estándares que son observables y medibles. Dice aquí, el conjunto de estándares de diferentes materias que se relacionan con una competencia da lugar al perfil de competencia. Por lo tanto, en este punto tenemos que tener en cuenta que habrá diferentes estándares para cada materia y se desarrollarán con diferentes competencias. Por lo tanto, un alumno o una alumna adquiere una competencia en diferentes materias y mediante el desarrollo de estándares, todos esos estándares que con lo que nosotros podemos observar que el alumno o alumna está adquiriendo esa competencia, la está trabajando, pues esos estándares se agruparán en una competencia, pero habrá estándares que engloben a todas las asignaturas. Vamos a continuar. Dice, vamos a seguir con el punto de la evaluación de las competencias clave. Dice,
hay que elegir siempre que sea posible instrumentos que valoren el desempeño en la resolución de problemas que simulen contextos reales. En este caso estamos hablando de una recomendación, que el problema que tenga que resolver el alumnado, pues que simule una situación en la que él se pueda ver alguna vez envuelto, que la identifique con el mundo real. Y ahí tendremos una serie de indicadores de logro. Los indicadores de logro pues serán observables mediante algunos procedimientos de evaluación variados, que pueden ser pues la autoevaluación, recomendarle la coevaluación entre iguales, también la observación del trabajo, pruebas orales, registros, trabajos de clase. Es decir, a la hora de evaluación, todos esos indicadores de logro, pues lo que tendremos que tener en cuenta es que existen muchísimas herramientas, ir más allá de un examen e ir mirando según se va trabajando, según tenemos unas unidades didácticas integradas en las que vemos que se puede trabajar las competencias relacionándolas directamente con los contenidos, con lo que se trabaja en clase. Lo que viene a decir esto es que prácticamente nos encontramos con que las competencias están ahí, que están ya trabajándose. Lo que pasa es que muchas veces no tenemos todavía los instrumentos suficientes para medirlas. En este caso, esta orden, en el anexo 1, nos describe las competencias. Que aquí, pues siguiendo pues, una serie de infografías del Ministerio de Educación, las podemos tener en cuenta. Tendríamos la competencia en comunicación lingüística. Si os fijáis aquí, en este caso, pues se va diferenciando entre saber, saber hacer y saber ser, como nos decía al principio de la orden, que es cómo se engloba. Tendremos después la competencia matemática y competencia básica en ciencia y tecnología, competencia digital, aprender a aprender, competencias sociales y cívicas, sentido de iniciativa y espíritu emprendedor, y conciencia y expresiones culturales. Estas son las competencias clave que se van a trabajar. Y fijaros cómo todas se van dividiendo en eso, en lo que el alumno debe saber, lo que debe saber hacer y lo que debe saber ser. En el anexo 2, que es bastante interesante, pues dice que hay una serie de orientaciones para facilitar el desarrollo de estrategias metodológicas. En este caso establece los roles. El docente lo define como orientador, facilitador, motivador. En este caso está un poquito lejos de la clase magistral en la que solamente el docente habla. Dice, usa metodologías activas con intercambio verbal y de ideas. Se utiliza aprendizaje basado en proyectos. Establece un plan de acción en el que busca conseguir un resultado práctico. Usa variedad de materiales, integra las TIC, TAC y se coordina con su equipo. El alumnado lo define como activo, autónomo, responsable de su aprendizaje y sabe usar lo aprendido dentro y fuera del aula. Dice, reflexiona y critica la hipótesis. Establece una importancia a la herramienta del portfolio en la que el alumnado hace una especie de biografía de su aprendizaje. Lo tiene siempre reconocido, los diferentes puntos por los que ha pasado. En este caso, cuando habla de la manera de enfocar. Anteriormente, pues habíamos visto las orientaciones, ¿no? Para facilitar ese desarrollo de estrategias metodológicas. En este caso, cuando nos habla de las tareas, unas orientaciones. Define, dice, situaciones, problemas. Se tiene que crear un objetivo concreto que el alumno debe resolver con conocimiento, destreza, actitudes y valores. Entonces, dice, las tareas serán secuenciadas según grado de dificultad. Y el trabajo, pues, ha de ser tanto individual como cooperativo. Y lo que habíamos dicho antes, situaciones reales implican un conocimiento más duradero. Por lo tanto, en este caso, podríamos hablar de unas tareas que sería algo general. Una especie de proyecto, algo que el alumnado debe de resolver a lo largo de un tiempo. Y para ello, pues contará con diferentes actividades que se pueden llevar a cabo en clase, así como con diferentes ejercicios con los que refuerza el conocimiento. Esos ejercicios pueden ser los típicos ejercicios de un libro, las actividades, pues cualquier cosa que cree el profesor. Y la tarea sería algo esencial. De esa manera, al fin, en el momento en el que se resuelva esta tarea, pues el alumno va a poner de manifiesto todo esto. Los conocimientos que ha adquirido referidos de un tema, cómo los ha puesto a cabo, las actitudes que ha desarrollado hacia el aprendizaje, así como los diferentes valores adquiridos y cómo se ha desarrollado esa relación con sus compañeros. Y ahora vamos a pasar
al Real Decreto. Como hemos visto, esta primera orden establecía una relación de las competencias con sus criterios de evaluación, así como con sus contenidos. En este caso, el Real Decreto 1105 pues establece el currículo básico en ESO y bachillerato. En este caso, vamos a mirar, este es el Real Decreto. En este caso, pues vamos a ver un resumen de lo que nos dice. Empieza justificando las competencias clave y explicando su uso, así como definiciones de currículos, objetivos, competencias, estándares de aprendizaje evaluables, criterios de evaluación, metodología didáctica. Distribuye las competencias del Gobierno, Ministerio de Educación y resto de administraciones educativas. Establece una estructura, organización, objetivos, medidas para la enseñanza y evaluación en enseñanza secundaria obligatoria. Podemos irnos a sus páginas de 8 a 19 y bachillerato, de las páginas 20 a 33. Y prestamos atención en el anexo 1, donde tenemos a partir de la página 34 todas nuestras asignaturas que van a estar divididas en bloques, contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables. En los bloques quedarán divididos todos los contenidos. Todos esos contenidos seguirán unos criterios de evaluación que a la vez se desarrollan entre los estándares de aprendizaje evaluables. Tenemos que tener en cuenta que los criterios de evaluación es ese proceso por el que vamos a evaluar, es decir, es lo que pretendemos que nuestro alumnado consiga, y los estándares de aprendizaje pues van a ser todos esos puntos que observamos y que nos permiten evaluar. Para eso, recomiendo que ahora mismo, como profesor o profesora, como docente, que pienses en un grupo en el que le impartes clase. Y vamos a centrarnos en ese anexo, el cual recomiendo que hayas visto ya. Y que recuerdes esos estándares y te pongas a pensar, pues bien, ¿de qué manera aparecen en tu aula? En la situación en el que los reconoces en el aula. Para un primer paso en el que te des cuenta de que todos esos estándares aparecen. Lo que pasa es que tenemos que crear algún método de evaluación en el cual pues sean bastante observables. Y ahora nos vamos a ir con la orden de 14 de julio de 2016, en el que se justifica la ordenación de las asignaturas que componen el currículo. Se basa del decreto 111/2016 de educación en Andalucía. En este caso, este decreto empieza haciendo una serie de recomendaciones de metodología didáctica, viene en la página 4, sigue una pauta de organización, estructura, objetivos y medidas, así como orientaciones para la enseñanza y la evaluación. Tiene otro anexo 1 en el que las asignaturas bien se dividen en bloques, al igual que en el Real Decreto, pero en este caso vienen acompañadas por objetivos y orientaciones metodológicas, y se nos muestran los contenidos y los criterios de evaluación. Es muy interesante que aquí cada criterio viene acompañado por las competencias básicas, competencias clave, trabajadas. Que si nos ponemos a comparar con el decreto 1105, en ese decreto nos venía una serie de estándares. Con esos estándares nosotros evaluaríamos, nosotros iríamos reconociendo las competencias, mientras que en estas órdenes las competencias nos vienen ya dadas. Por lo tanto, dentro de cada criterio de evaluación especificará pues todas las competencias que se han trabajado. Bien, este resumen pues es un poquito, es decir, puede resultar un poco lioso, demasiada información en poco tiempo, y al final ha sido más tiempo del pensado. Pero con este resumen, ¿qué es lo que animo? A que automáticamente encontremos y sepamos reconocer la normativa en la que se basan, en donde podemos encontrar toda la información de las competencias clave. Reconocerla, compararla, el decreto, la orden, reconocer los estándares y ser capaces de ir creando pues un modo de evaluación en el cual nos demos cuenta que aunque al final terminemos en un número, pero seamos capaces de reconocer en nuestro alumnado pues esas competencias que están trabajando, y lo más importante, que ellos sean también conscientes de ello. Mucho ánimo.